termina con esto pronto. La chica apache, herida y atrapada en el cañón, habló con calma. El viento se colaba entre las grietas del cañón como un ladrón sigiloso, arrancando polvo seco y piedras diminutas que chocaban contra la roca con un murmullo metálico. La tarde moría en tonos dorados y rojizos, y con ella la luz que podría haber guiado a cualquiera fuera de ese laberinto de piedra. Un silbido lejano anunció que el frío nocturno llegaba antes de lo esperado. Él apareció por la loma, a caballo, con la montura cansada y el polvo pegado al cuero de su chaqueta. Sus botas apenas hacían ruido sobre las piedras sueltas. No había nadie más en kilómetros, y eso le daba el control del lugar, un control que prefería mantener en silencio. Sus ojos, de un gris apagado, recorrían cada sombra, cada recoveco del cañón, midiendo riesgos, calculando distancias. El primer indicio de algo fuera de lo común fue un gemido. Bajo la luz moribunda, vio una figura recostada contra la roca, cubierta de polvo y sangre que se mezclaba con la tierra roja. Una mujer. Su respiración era medida, casi tranquila, pero su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo que gritaba dolor contenido. El rostro que levantó hacia él estaba manchado de suciedad, pero la calma en sus ojos contrastaba con la vulnerabilidad de su postura. No debes acercarte demasiado, dijo con voz firme, apenas un susurro. Él frunció el ceño y desmontó sin prisa. Cada movimiento era deliberado, medido. No hablaba más de lo necesario, no quería asustarla ni prometer lo que no podía cumplir. Se acercó con cautela, midiendo la distancia, y dejó caer su manta sobre las piedras secas antes de arrodillarse a un par de pasos de ella. No puedes caminar, dijo, simplemente. No había tono de juicio ni compasión vacía, solo un hecho. Ella asintió ligeramente. Su respiración era dolorosa, pero controlada. No lloraba, no pedía ayuda, solo había estado esperando que alguien apareciera. Algo en su postura le decía que no había elegido esa espera por miedo, sino por necesidad y orgullo. Él examinó la pierna torcida sin tocarla. La herida era profunda, y la sangre había comenzado a coagularse en los bordes de la piel desgarrada. Los huesos podían estar comprometidos. El cañón no ofrecía mucho, el sol se estaba escondiendo, la noche traería frío, y los depredadores no solo eran animales. La distancia hasta la civilización era demasiada, y nadie vendría a buscarla hasta que ya fuera demasiado tarde. Voy a ayudarte, dijo finalmente. Pero tú haces lo que te digo. Sin gritos, sin intentos de levantarte. Ella lo miró con esa calma que podía ser desafío o aceptación. Finalmente, asintió de nuevo. No era confianza, era reconocimiento de la necesidad. Montó lentamente su caballo, regresó con cuerdas y comenzó a improvisar un soporte para la pierna. No había vendas, solo tiras de tela de su camisa y unos trozos de cuerda que llevaba colgando del montante de la silla. Cada nudo que hacía era silencioso, preciso. Cada mirada que ella le lanzaba no pedía palabras, era un examen. Y él lo sabía. El sol desapareció detrás de la cresta del cañón y la oscuridad comenzó a tragarse el suelo, las rocas, los sonidos. Apenas un murmullo de viento, la respiración contenida de la mujer y el crujir de las piedras bajo sus botas. No había fogata todavía. No había luz que los hiciera sentir seguros. Solo existía el silencio, pesado, expectante. No puedo quedarme aquí toda la noche, dijo ella con la misma calma. Él no respondió de inmediato. Sus manos seguían trabajando, ajustando el soporte. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de medir la distancia hasta los bordes del cañón, escuchando cualquier movimiento extraño. Sabía que si se acercaba a alguien más, hombres, animales, o incluso la ley que rara vez intervenía, la situación podía volverse mortal en segundos. Finalmente, colocó un brazo detrás de ella y la ayudó a recostarse con cuidado sobre la manta. No hubo palabras de consuelo, no hubo gestos grandilocuentes. Solo cuidado práctico, medido. La mujer respiró más profundamente,
aceptando su ayuda sin someterse a ella. Cada respiración era un pacto silencioso, no confianza, no aún, solo supervivencia compartida. El cielo ya estaba completamente oscuro. Las estrellas se colaban entre los bordes de las paredes del cañón, frías y distantes. El viento helado hacía que la mujer se encogiera un poco más, y él improvisó un refugio con piedras y mantas, creando un pequeño muro que bloqueaba la brisa más cortante. No hablo mucho, dijo, finalmente, sin levantar la voz. Pero no me iré. Ella lo miró, y por primera vez desde que lo había visto, hubo un atisbo de reconocimiento humano más allá de la necesidad inmediata. No era gratitud, tampoco era alivio. Era la simple constatación de que alguien más estaba allí, dispuesto a permanecer. El crujido de un animal lejano rompió el silencio por un instante. Sus ojos se entrecerraron, y su mano rozó sin querer la pistola que colgaba a su cintura. La mujer no se movió, no buscó esconderse. No había miedo, solo una aceptación silenciosa de que la supervivencia dependía de alguien más. Pasaron minutos que parecieron horas. Él ajustaba la manta, revisaba la herida, mantenía la mirada en cualquier sombra que se moviera. Ella lo observaba con ojos fijos, midiendo cada gesto, aprendiendo sus silencios, entendiendo que aquí no habría palabras que la salvaran, solo hechos. Finalmente, se recostó contra la roca, observando el cielo estrellado a través del estrecho cañón. Ella hizo lo mismo, manteniendo su pierna inmóvil, controlando su respiración. Ninguno habló más. Ninguno necesitaba hacerlo. El entendimiento se construía en la quietud, en la aceptación de la situación, en la tensión compartida que solo la necesidad extrema podía enseñar. La noche se espesaba, y con ella, la conciencia de peligro. Ellos no eran amigos, no eran aliados declarados. Eran dos sobrevivientes compartiendo un espacio que la vida y la tierra habían definido como enemigo. El viento volvió a silbar, más fuerte ahora, levantando polvo y pequeñas piedras que rebotaban contra las paredes del cañón. No finjas, dijo ella, con un murmullo apenas audible. Él frunció el ceño, entendiendo el mensaje. Ninguno de los dos podía permitirse fraudes. La supervivencia exigía honestidad, exigía acción. Ninguna palabra vacía serviría. Ningún gesto teatral importaría. Solo la verdad silenciosa de lo que cada uno estaba dispuesto a hacer. Y en esa quietud, con la noche extendiéndose como un manto sobre ellos, con el frío que prometía calar hasta los huesos, algo empezó a formarse, una obligación silenciosa. No era cariño. No era atracción. Era responsabilidad. Y en el oeste, eso era más valioso que cualquier promesa. El viento siguió rugiendo, y entre los silencios y los crujidos del cañón, el hombre permaneció junto a ella. Sin palabras, sin promesas, solo presencia. Solo vigilancia. Solo cuidado. Y la mujer, herida y atrapada, respiró hondo, aceptando esa presencia como lo único que podría mantenerla viva hasta el amanecer. La noche sería larga. Y para ambos, la supervivencia apenas comenzaba, el amanecer rompió como un hilo de cobre sobre las paredes del cañón. La mujer apache permanecía recostada, todavía dolorida, pero consciente. El frío de la noche la había dejado rígida, y el hombre la observaba sin moverse, midiendo cada respiración. Sus ojos, grisáceos y cansados, recorrían el entorno con la misma atención que había tenido al llegar. No había palabras innecesarias, no había gestos que no sirvieran a la supervivencia inmediata. ¿Puedes moverte un poco?, preguntó al fin, con voz baja. No esperaba respuesta, solo evaluaba. Ella asintió levemente y, con cuidado, intentó girar sobre la manta. Cada movimiento era una lucha silenciosa contra el dolor que aún le atravesaba la pierna. Él estaba allí, sosteniéndola solo lo suficiente para que no cayera, sin apresurarla, sin invadir su espacio. La acción era precisa, medida, sin palabras de consuelo, porque aquí, las palabras no sanaban huesos rotos.
Se levantó con dificultad y apoyó la pierna lesionada sobre un tronco improvisado que él había colocado la noche anterior. El soporte estaba firme, hecho con trozos de madera y cuerdas tensadas, su habilidad no era afecto, sino eficacia. Sin embargo, había algo en la atención silenciosa que generaba un extraño hilo de seguridad entre ellos. No confianza aún, pero certeza. Una certeza dura y fría, como la roca del cañón. Necesitamos agua, dijo él finalmente, indicando un arroyo a la distancia, apenas un hilo de plata entre las piedras. Pero no puedo cargarla. Ella lo miró sin mostrar frustración. En lugar de eso, tomó su bastón improvisado y dio los primeros pasos vacilantes hacia él. No era torpeza, era prudencia, evaluaba el terreno, calculaba riesgos, y aceptaba ayuda solo donde era indispensable. Cada vez que una piedra cedía bajo sus pies, él extendía la mano, firme, no protectora, solo guía. Al llegar al arroyo, se arrodilló primero y sumergió las manos, comprobando la temperatura y la claridad del agua. Después hizo lo mismo con la pequeña cantimplora que llevaba. Ella lo observaba con atención. No había preguntas, no había charlas, solo actos concretos, evaluables, reales. Mientras ella bebía, él arrancó un par de ramas secas y comenzó a improvisar una camilla portátil. Su mutuo entendimiento no estaba en palabras, sino en necesidades cumplidas y problemas resueltos. Cada acto era una prueba silenciosa, ella evaluaba su habilidad, él evaluaba su paciencia y resistencia. El día avanzó entre caminatas cortas, cuidado de la herida y el hallazgo de alimento improvisado. La mujer mostraba habilidades propias, reconocía raíces comestibles, sabía dónde pescar pequeños peces en las pozas, y podía moverse por el terreno con agilidad pese a la pierna lastimada. Él no ofrecía elogios, no los necesitaba. Su respeto se mostraba en permitir que ella hiciera lo que podía, y él intervenía solo donde la supervivencia lo exigía. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes del cañón, la mujer se sentó sobre la manta, observando cómo él limpiaba el arma y afilaba un cuchillo. No preguntó por su pasado, no lo interrogó sobre su vida, entendió que él no hablaría. Y la aceptación de ese silencio era, en sí misma, un acto de confianza. El sonido de pasos lejanos rompió el momento. Ambos se tensaron, ojos fijos en la dirección del ruido. No era necesario hablar, el peligro era externo, real, y cada sombra podía ser mortal. Él revisó la escopeta, mientras ella se recogía contra la roca, lista para moverse si era necesario. La amenaza desapareció antes de materializarse, pero dejó una conciencia palpable de vulnerabilidad compartida. No podemos confiar en nadie más, dijo ella, finalmente, rompiendo el silencio de manera contenida. Él asintió. No era una afirmación, era un hecho. Nadie vendría. Nadie ayudaría. Y si querían sobrevivir, debían hacerlo solos, juntos solo por necesidad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa, buscar agua y alimento, vigilar el cañón, limpiar y vendar la herida, improvisar refugios para protegerse del sol y del frío nocturno. Cada acción era silenciosa, medida, casi ritual. La mujer empezó a anticipar los movimientos del hombre, como colocaba los brazos al cargar madera, como inclinaba la cabeza para escuchar cualquier sonido, como ajustaba los caballos. Él, a su vez, aprendió a leer sus silencios, sus gestos mínimos, su manera de evaluar la tierra y el cielo. La comunicación era tácita, hecha de miradas y movimientos. Una tarde, mientras recogían leña para un fuego improvisado, ella habló más de lo habitual. Nunca confié en alguien así, dijo con calma, sin reproche. Pero, tú no me has dejado sola. Eso ya cuenta. Él no respondió. Solo asintió ligeramente, volviendo a su tarea. Sus manos estaban ásperas, llenas de polvo y pequeñas cortaduras. La acción silenciosa seguía siendo su lenguaje principal. La mujer observó, y por primera vez notó algo en el que no era simple capacidad, era consistencia.
Algo que no fallaría mientras la tierra y el cañón siguieran siendo lo que eran. Esa noche, mientras se sentaban frente a un fuego pequeño y controlado, ella comenzó a hablar más, fragmentos de historias, recuerdos que no necesitaban ser explicados, solo compartidos. Él escuchaba, sin intervenir, dejando que sus palabras llenaran el silencio con fragmentos de humanidad. A cambio, él compartía apenas lo necesario, consejos prácticos, instrucciones para moverse de noche, observaciones sobre la meteorología del cañón. No había conversación frívola, no había afecto explícito. Solo intercambio de información vital que con cada día fortalecía un vínculo tácito. El cañón parecía más habitable ahora que ambos conocían sus límites y peligros. La mujer aprendió a moverse con la pierna apoyada en el soporte, él aprendió que podía confiar en ella para tareas que no exigieran fuerza bruta. La tensión inicial se transformaba lentamente en cooperación. Ni amistad, ni confianza completa, ni amor, solo entendimiento de que la supervivencia dependía de ambos. Pero incluso en medio de esa rutina, el peligro no desapareció. Un grupo de hombres pasó por la cresta lejana, su silueta apenas visible. No buscaban auxilio, buscaban lo que podía arrebatar la tierra, ganado, recursos, o cualquier señal de vida vulnerable. Él observó sin mover un músculo, calculando sus opciones, mientras ella permanecía inmóvil junto al refugio improvisado. Ninguno habló, ninguno actuó precipitadamente. El simple hecho de existir allí los ponía en riesgo. La tensión del oeste no ofrecía pausas, y cada día de sobrevivencia era un acto de resistencia. Por la noche, mientras el fuego moría en brasas grises, la mujer se acercó ligeramente más a él. No lo tocó, no buscó intimidad, solo compartió la cercanía necesaria para que ambos sintieran calor. Él no apartó la mano que ajustaba la manta, tampoco se movió hacia ella. La proximidad era un compromiso silencioso, aceptación de la necesidad mutua, no deseo ni afecto. Gracias, murmuró ella, sin mirar directamente, solo para llenar la distancia mínima entre ellos. Sobrevivir juntos no es agradecimiento, respondió él, con voz seca. Es obligación. Y en esa obligación compartida, en la rutina estricta, en el silencio que pesaba más que cualquier palabra, comenzó a formarse un hilo débil de confianza. No era romance, ni cercanía forzada. Era la certeza de que, mientras ambos permanecieran allí, podrían enfrentar lo que el cañón y la frontera aún les tenían reservado. La noche se cerró sobre ellos, más profunda que la anterior, y el frío volvió a mordisquear la piel descubierta. Sin embargo, por primera vez, ninguno de los dos sentía una soledad absoluta. Estaban juntos en la vigilancia, en la supervivencia, en el trabajo constante de mantenerse vivos. Y eso, en ese mundo, era un principio de alianza más fuerte que cualquier palabra vacía. Y mientras el viento volvía a silbar entre las grietas del cañón, ambos entendieron algo que no podían decir en voz alta, estaban empezando a depender el uno del otro. No por afecto, no por necesidad emocional, sino por supervivencia, por consistencia, por responsabilidad compartida. El amanecer siguiente prometía nuevas pruebas, un cañón más seco, un terreno más traicionero, y la certeza de que no todos los hombres eran como él. Pero entre la mujer y el vaquero, algo sutil comenzaba a crecer. Un entendimiento silencioso, tenso y frágil, pero resistente. Y en ese instante, mientras ambos contemplaban la distancia que tendrían que recorrer al día siguiente, se hizo evidente que la frontera, el frío y la soledad, ya no eran completamente individuales, la frontera no perdona. El sol apenas había roto el horizonte cuando la tensión se volvió palpable de inmediato. El cañón, que hasta hacía días parecía un lugar silencioso y casi seguro, se transformó en un laberinto de sombras y amenazas. Las huellas de otros hombres en la arena seca indicaban que no estaban solos. El vaquero las examinó con calma, sin prisa, pero con cada línea de su cuerpo rígida y alerta. Vienen de la loma sur, murmuró, más para sí mismo que para ella. La mujer, apoyada sobre el soporte que todavía sostenía su pierna, frunció el ceño.
Sabía que no podía moverse rápido, pero entendía la necesidad de pensar con cabeza fría. Ninguna de las opciones era segura. La retirada directa era imposible, el cañón se estrechaba y la loma era terreno descubierto. La confrontación directa era suicidio. Y quedarse donde estaban significaba que los hombres tendrían ventaja. ¿Y qué hacemos?, preguntó finalmente, con voz firme, aunque apenas más que un susurro. Nos movemos con cuidado. No corremos. No los provocamos, dijo él, ajustando la escopeta y el rifle al hombro. Yo los distraigo un poco, tú avanzas hacia la grieta oeste. Solo tú puedes moverte por ahí sin llamar atención. Ella asintió. Había aprendido a confiar en sus acciones, en su cálculo de la realidad, más que en promesas o palabras. Su decisión fue clara, se movería, pero no sola, porque incluso la distancia mínima de separación podía ser fatal. La elección no era por valor, era por necesidad, por supervivencia. El grupo de hombres apareció como sombras alargadas sobre la arena dorada. Sus caballos levantaban polvo, y sus risas eran cortas, ásperas, llenas de desprecio por la frontera que creían vacía. El vaquero se colocó parcialmente a la vista, permitiendo que su figura se recortara contra la roca. No habló, no gritó, solo movió la escopeta con precisión calculada. Cada gesto suyo era amenaza contenida, medida. Ella avanzó lentamente por la grieta, apenas más rápido que el viento que soplaba entre las paredes. Cada paso era un examen silencioso de la estabilidad del suelo y del alcance visual de los hombres. Sabía que la menor imprudencia los delataría. Y en ese conocimiento, el respeto por la capacidad del vaquero creció. No confiaba en él por palabras, confiaba en él porque cada decisión tomada hasta ahora había demostrado que sobreviviría. Uno de los hombres divisó su movimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, el vaquero disparó al aire, con precisión y ruido controlado. Fue un aviso, presencia no vulnerable, pero contenida. La distracción funcionó, los hombres detuvieron sus caballos, evaluando la situación. Y en esa fracción de segundo, ella se deslizó hacia una pequeña grieta cubierta de sombra, lejos de la línea de visión. La tensión no desapareció. Su corazón latía con fuerza, la pierna dolía, pero el alivio momentáneo no les permitía bajar la guardia. Sabían que cualquier error los condenaría. Pero el miedo compartido, la tensión conjunta, había creado algo más que respeto, había generado un vínculo silencioso, una necesidad mutua que no podía romper la frontera ni la herida. Cuando el último eco de los hombres se perdió, ella se sentó sobre la roca, respirando con lentitud, controlando el dolor que todavía atravesaba su pierna. Él llegó junto a ella, sin palabras, evaluando cada movimiento. No hubo abrazo, no hubo gestos románticos. Solo presencia. Solo cuidado. Solo vigilancia compartida. Podemos seguir así, murmuró ella, finalmente. Pero no podemos quedarnos más tiempo en el cañón. Él asintió, sin hacer comentarios. La decisión era mutua, tácita, moverse juntos hacia un lugar más seguro, pero sin prisas, sin movimientos temerarios. La frontera no perdona a los que se apresuran. Esa noche, mientras improvisaban un refugio más protegido en un pequeño hueco del cañón, ocurrió el primer contacto. No fue un acto de deseo, fue necesidad y cuidado. Mientras ella acomodaba su pierna sobre una manta, él pasó un brazo con firmeza alrededor de su torso, ajustándola para que no se moviera durante la noche y no se lastimara más. Su mano rozó su espalda apenas unos segundos, suficiente para estabilizarla, y ella respiró más tranquilo. La proximidad fue extraña y nueva, ninguno de los dos lo mencionó, pero ambos entendieron que ese gesto silencioso representaba confianza, protección y algo que ambos aún no podían nombrar. El silencio se hizo pesado, pero cómodo. No había conversación innecesaria, no había palabras de afecto, había solo la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar lo que el cañón les impusiera. Y eso era suficiente para crear un vínculo profundo.
Los días siguientes fueron pruebas constantes de resistencia y estrategia. Cada paso, cada decisión, estaba teñida por la conciencia de que los hombres podrían volver, que la herida podía complicarse, que la frontera siempre estaba viva con riesgos invisibles. Ella se movía con cautela, él la guiaba con precisión. Cada mirada, cada ajuste de la manta, cada paso calculado en la roca húmeda reforzaba la confianza silenciosa que ambos comenzaban a aceptar. Pero no todo era cooperación inmediata. La mujer, fuerte y orgullosa, mantenía su independencia y dignidad. Nunca permitió que él la cargara ni hiciera por ella lo que podía intentar por sí misma. Cada acto de autonomía era un recordatorio de que la supervivencia dependía de respeto mutuo, no de dominación ni dependencia absoluta. Él lo entendía, y esa aceptación reforzaba su respeto por ella más que cualquier elogio hubiera podido hacerlo. Una tarde, cuando el sol caía y las sombras se alargaban como garras sobre la arena, apareció el peligro más cercano que habían enfrentado desde su llegada, un grupo de hombres armados, más numerosos y audaces que los anteriores. Sus intenciones eran claras, saqueo y violencia. La tensión estalló como un fuego contenido. «Debemos separarnos», dijo él, con voz grave, evaluando la distancia y la posición. «Tú por la grieta este, yo los detengo aquí». Ella frunció el ceño, consciente del riesgo. Podía alejarse, pero no abandonaría a alguien que había demostrado ser indispensable para su supervivencia. Y en ese instante, tomó su decisión, no huiría sola. Su elección era clara, enfrentaría el peligro, con cautela, pero junto a él. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Él disparaba con precisión, controlando la amenaza, mientras ella se movía por las sombras, aprovechando la cobertura, ayudando a mantener su posición y lanzando piedras para distraer. No era lucha por poder, era lucha por la supervivencia mutua. Cada acto reforzaba el entendimiento tácito, no estaban solos, y nadie podía quebrar esa alianza fácilmente. Cuando finalmente los hombres se retiraron, malheridos y humillados, ambos respiraron con dificultad, cubiertos de polvo y sudor. No hubo palabras de alivio. Solo miradas cargadas de reconocimiento, habían sobrevivido juntos. Habían decidido confiar el uno en el otro en el peligro extremo, y esa decisión marcó un antes y un después. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la frontera volvía a su silencio habitual, ella se acercó más que nunca. Esta vez, no hubo miedo, no hubo necesidad inmediata de proteger su pierna. Se recostó junto a él, con la espalda contra su pecho, y él la rodeó con su brazo, firme y seguro. No hubo caricias innecesarias, ni gestos de pasión, solo contacto, seguridad y la aceptación de que, después de lo que habían enfrentado, podían confiar uno en el otro. El contacto duró hasta que el sueño los venció a ambos, no por deseo, sino por agotamiento y seguridad compartida. Fue un primer acto de intimidad, contenido, ganado con cada momento de cooperación, cada riesgo calculado, cada decisión de supervivencia conjunta. No había promesas, no había romance instantáneo, solo reconocimiento silencioso de que ahora dependían uno del otro, no solo por necesidad física, sino por confianza mutua. Y mientras la frontera se cerraba sobre ellos en la noche, fría e implacable, ambos comprendieron algo fundamental: en este mundo hostil, no podían permitirse soledad. Cada acción, cada gesto, cada respiración compartida era un paso hacia algo que no podían nombrar, pero que era real. El amanecer prometía nuevas pruebas, más hombres, terrenos más traicioneros, y el peso constante de la frontera sobre sus hombros. Pero la elección estaba hecha. Y en ese acto de decisión, de valentía contenida, ambos sabían que la línea que los separaba de la soledad había desaparecido. Y la pregunta que el cañón, la frontera y el peligro les imponían ahora era clara: ¿podrían mantenerse juntos, sin depender de palabras, sin permitir que el miedo rompiera la confianza recién formada? El desafío estaba por comenzar. El amanecer llegó sin ceremonias, como siempre en la frontera, una franja de luz fría que iluminaba el cañón y los restos de la última noche de tensión. La mujer apache se movió con cuidado,
evaluando la pierna, asegurándose de que el soporte seguía firme. Él estaba a su lado, silencioso, observando los alrededores, sus ojos grises tan agudos como el filo de su cuchillo. Ninguno de los dos necesitaba palabras, sus cuerpos y sus miradas hablaban por ellos. Habían pasado semanas desde que se habían encontrado en aquel cañón. Semanas de sobrevivencia constante, de hambre contenida, de frío y polvo, de amenazas externas y de una disciplina silenciosa que les había enseñado a depender uno del otro sin palabras innecesarias. Lo que había empezado como obligación mutua se había transformado en una rutina difícil de quebrar, en una alianza que ninguno de los dos podía negar. El día estaba claro, y el terreno del cañón requería atención constante. La mujer ajustó la manta sobre la pierna mientras él revisaba un pequeño camino lateral que habían decidido explorar. Cada gesto era meticuloso, pero tranquilo. No había prisas, solo un cuidado constante por mantenerse con vida, por mantener intacta la pequeña seguridad que habían logrado crear. «Podemos quedarnos aquí un tiempo», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio con una voz contenida pero firme. No demasiado cerca de la loma, pero suficiente para no ser vistos. Él asintió, sin palabras. Era un acuerdo tácito, la frontera era dura, y cualquier error podía costarles la vida. Permanecer allí no era comodidad, era estrategia. La supervivencia había definido su relación, no había romanticismo impulsivo, no había promesas vacías, solo hechos y acciones. Durante la mañana, trabajaron juntos para fortalecer el refugio. Recogieron madera seca, improvisaron una pequeña trampa para aves y limpiaron el arroyo cercano para asegurarse agua potable. Cada tarea era silenciosa, pero cada movimiento consolidaba el vínculo que habían construido, cooperación basada en respeto, atención y necesidad mutua. Al caer la tarde, mientras el sol se despedía entre las paredes del cañón, la mujer se sentó junto al fuego. Su pierna estaba más estable, gracias a los cuidados del hombre y al reposo obligado. Él se acomodó a su lado, colocando un brazo alrededor de su espalda para mantenerla estable mientras comían algo de carne seca. No hubo gestos románticos, pero el contacto era firme, seguro, y suficiente para transmitir protección y confianza. «Nunca pensé que alguien pudiera permanecer tanto tiempo», dijo ella, en un susurro que solo él podía escuchar. Sin órdenes, sin palabras vacías, solo, estar. Él no respondió con palabras, solo apretó ligeramente el brazo, un gesto mínimo, medido. Había silencio, pero era un silencio cálido, cargado de significado. La frontera no ofrecía lujo emocional, y lo que habían encontrado juntos era raro y valioso, certeza. Las noches siguientes fueron frías, pero ya no había miedo paralizante. Los hombres que habían intentado amenazarlos no volvieron, y los depredadores, aunque presentes, podían ser manejados con vigilancia constante. Cada acción reforzaba la rutina que habían creado, un equilibrio entre cuidado y autonomía, entre supervivencia y cercanía. Un día, mientras revisaban el camino para abastecerse, ella se detuvo frente a un risco y miró el cañón. La distancia que habían recorrido juntos, los peligros enfrentados y la rutina compartida se reflejaban en sus ojos. «No podemos irnos, ¿verdad?», preguntó suavemente. Él la miró, sus ojos revelando la misma certeza que ella había visto desde el primer momento: la frontera los había unido, la supervivencia los había obligado a confiar, y ahora no había vuelta atrás. Permanecer juntos no era elección romántica, ni dependencia emocional, era una decisión basada en hechos, en presencia y en responsabilidad compartida. «No», dijo al fin, con voz grave, casi un susurro. «Aquí estamos más seguros juntos». Ella asintió, sin sonreír, sin dramatizar, solo aceptando la realidad. La frontera no era amable, la sociedad estaba lejos, y la ley aún más. Pero no estaban solos. La vida continuó en esa rutina silenciosa: trabajar la tierra, mantener el refugio, buscar agua y alimento, vigilar los caminos. La mujer aprendió a moverse con seguridad con su pierna aún limitada,
él aprendió a anticipar sus movimientos y necesidades. Cada día reforzaba lo que habían construido, y la frontera, aunque dura, ya no los separaba de su humanidad ni de su mutua necesidad de permanecer vivos. El invierno llegó lentamente, y con él, la dureza del frío extremo. Pero en medio del viento helado y la nieve que caía sobre las rocas, ambos se mantenían cerca, no por deseo, sino por calor, por seguridad, por presencia mutua. Cada gesto de cuidado era silencioso, cada acción estaba cargada de significado: limpiar la herida, ajustar la manta, preparar la comida. Todo era un lenguaje sin palabras, una intimidad que había nacido de la supervivencia y se mantenía en la constancia. Un día, mientras el sol caía tras la loma, la mujer apoyó la cabeza sobre su hombro sin buscar afecto, solo apoyo. Él la rodeó con su brazo, firme y constante, como tantas veces antes, y por primera vez no había miedo ni dolor inmediato, solo aceptación de la compañía del otro. No era romance, no era pasión, solo la certeza de que ya no estaban solos en la frontera. El cañón seguía siendo hostil, los hombres y la ley estaban lejos, y la supervivencia exigía disciplina diaria. Pero por primera vez, el silencio compartido era confort, y la presencia constante del otro era suficiente para llenar la soledad que había definido sus vidas. El día terminó con un cielo estrellado, frío, inmenso, que parecía eterno. Ellos permanecieron junto al fuego, observando el cañón, ajustando mantas y refugios, en un pacto silencioso que no necesitaba palabras. El viento rugía entre las paredes, recordándoles que el mundo podía ser brutal, que la frontera nunca perdonaba, pero también que podían enfrentarlo juntos. Y mientras el frío mordía sus dedos y el silencio pesaba como siempre, ambos entendieron la verdad fundamental de su tiempo juntos: ya no estaban solos. No había promesas vacías, no había fantasía, no había romanticismo precipitado. Solo presencia, solo cuidado, solo un compromiso silencioso nacido de la frontera, del peligro, del respeto y de la supervivencia compartida. La mujer apache apoyó su mano sobre la de él, apenas un contacto, mínimo, medido, pero suficiente para sellar el entendimiento. Él no respondió con palabras, solo apretó suavemente los dedos. Ese gesto decía todo: permanecerían juntos, enfrentando lo que viniera, confiando en la constancia del otro, en la fortaleza de sus silencios compartidos. En el corazón de la frontera, entre la roca y el viento, entre la soledad y el peligro, se cerró un ciclo imposible de romper: ellos estaban juntos. No por amor instantáneo, no por deseo superficial, sino por supervivencia, responsabilidad y cuidado mutuo. El mundo exterior seguía siendo implacable, la tierra dura y cruel, la frontera vasta y peligrosa. Pero en esa realidad, entre la piedra y el viento, ellos habían encontrado algo más profundo que cualquier ley o sociedad podría ofrecer: una certeza silenciosa, duradera, de que ya no estaban solos. El cañón los contenía, los protegía y los desafiaba a la vez. Y ellos permanecieron allí, juntos, firmes, vivos.